Son las 10:40 de la mañana, nuestra salud es lo más importante que tenemos en la vida y por eso le damos la bienvenida a nuestro médico de cabecera. Uno de los padecimientos, vamos a hablar de esto, que desencadena el exceso de azúcar en la sangre, es el pie diabético. ¿Pero qué la causa? Para hablar de ello nos acompaña el diabetólogo Manuel Lavariega. Bienvenido, Manuel, gracias por estar aquí, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Encantado de platicar contigo. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es una complicación crónica de la diabetes que se genera por las alteraciones en la microcirculación del pie, pero también alteraciones en los nervios que generan la sensibilidad principalmente de la extremidad inferior. ¿Qué es lo que lo ocasiona? La exposición crónica a niveles altos y persistentes de glucosa alta en sangre. Gráficamente, ¿cómo lo podemos describir? Gráficamente creo que valdría la pena que usáramos este ejemplo. Ajá. Esto es un cable, esto es lo que transmite el impulso nervioso, es decir, nuestra sensibilidad de manera normal. Así es como lo tenemos todos. En un diabético puede llegar a presentarse de esta manera, es decir, este recubrimiento plástico, vamos a decirlo así, se pierde. Esto médicamente, este recubrimiento se llama mielina y esto es lo que altera la sensibilidad de los pies de las personas que tienen descontrol de su diabetes. Hay grados también de pie diabético, ¿no? Si ya te dijeron que tienes diabetes, tienes que cuidar muchas cosas porque empiezan estos distintos grados que nos vas a explicar. Sí, hay diferentes grados. De hecho, hay una clasificación médica que es la clasificación de Wagner. Y en esta clasificación iniciamos con esta detección del factor de riesgo. Como pueden ver aquí, el grado 0 es donde encontramos este callo, vamos a llamarlo de manera general, donde hay una exposición mayor a la fricción y donde se empieza a generar deformación del pie. Y a partir de ahí vamos avanzando en diferentes grados en donde incluso pueden llegar a presentarse úlceras superficiales, pueden llegar a generarse úlceras más profundas y ya hacia adelante pueden llegar a generarse alteraciones más amplias de la circulación que incluso pueden llegar a generar lo que conocemos como gangrena. Lo que tienes en tus manos es un dummy, un modelo de un pie diabético. ¿Nos lo puedes mostrar y explicar? Claro que sí. Este es un dummy, como bien comentan, un modelo anatómico de un pie diabético. Lo que sucede es que los pacientes pierden la sensibilidad. Si se dan cuenta, son puntos de fricción, puntos de presión. Hay alteraciones en estas áreas del pie, sobre todo en la planta, y ahí es donde se empiezan a generar las úlceras. Y ahí pues es donde se genera este factor de riesgo. Hasta incluso pueden llegar a generar la necrosis de uno de los dedos que puede llegar a generar riesgo de amputación. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. A ver, si ya estás diagnosticado con diabetes, doctor, ¿en algún momento a fuerza tengo que tener pie diabético o lo puedo evitar? Se puede evitar. No todo paciente diabético va a generar pie diabético. El punto de riesgo es el descontrol crónico. Si un paciente diabético está controlado, no genera estas complicaciones crónicas. Y también estar pendientes, doctor, porque cuando me mostrabas esto, yo te decía que debe ser muy doloroso y me dijiste algo que me asombró muchísimo. Sí, no es doloroso porque los pacientes pierden la sensibilidad paulatina y gradualmente. Pueden perder la sensibilidad de manera leve hasta perder por completo la sensibilidad. Entonces ese es el riesgo. Van caminando, se pegan, les lastiman los zapatos, les lastima el calcetín, se cortan mal las uñas, no se dan cuenta y en pocos días aparecen este tipo de lesiones. Eso es terrible porque los mexicanos somos de que si no me duele, me ahorro la consulta con el doctor. Entonces mucho ojo y mucho cuidado. ¿Qué porcentaje de la población en México tiene diabetes? Esto es algo bien importante. Se estima que de cada 10 personas, una persona es diabética. De cada 10 diabéticos, 5 personas no saben que son diabéticas. Entonces, estos son datos alarmantes. ¿Alarmantes? De cada 100 personas diabéticas, 10 van a tener una úlcera en el pie. De esas 10, 3 van a tener riesgo de amputaciones. Entonces, son datos alarmantes de verdad. Ahora, hablando de los cuidados, ¿algún calzado especial o específico para el pie diabético? Esto es una pregunta súper importante. Idealmente se sugiere que los pacientes compren zapatos o utilicen zapatos medio número o un número más grande. Hay calcetines especiales para diabéticos que no tienen costuras y no tienen este resorte que comprime el pie. También es importantísimo que vigilen sus pies y no vigilen sus pies en el baño al bañarse, sino que tomen un tiempo aparte para que al salir del baño puedan revisar las plantas de los pies, puedan revisar entre los dedos, puedan revisar las uñas, pero también puedan revisar todo
el contorno, todo alrededor del pie, para poder disminuir el riesgo de cualquier mínima lesión. Recordemos que todas las lesiones en el pie diabético empiezan como eso, como una lesión pequeñita, y a partir de ahí empiezan a crecer y se pueden convertir en una úlcera. Oiga, doctor Manuel, ¿es correcto ir a un podólogo, por ejemplo, si tienes pie diabético? Sí, es correcto, pero siempre deben de ir con un podólogo certificado, porque muchas de las lesiones que se presentan en los pacientes con diabetes descontrolada están relacionadas a un mal manejo del corte de una uña o a jalar una de estas lesiones que se presentan en los pies como fricciones, y a partir de ahí empieza el riesgo de pie diabético. Doctor Manuel Lavariega, muchas gracias por su visita aquí. Es importantísimo esta información. Sí. Vivimos en un país donde por nuestra dieta, por nuestras costumbres, por nuestros hábitos alimenticios y también por nuestra herencia, tenemos muchos casos de diabetes. Entonces, esto le llega a toda la familia. Si usted no tiene diabetes, pero tiene algún conocido o un familiar, hágale llegar esta información. Que tengas muy buen día, Manuel. Igualmente, un gusto. Gracias. Vamos contigo.